dos, tres. Bueno, hoy hablaremos sobre las interrupciones. Es un mecanismo clave en los sistemas computacionales que permite que pues, la CPU maneje eventos externos e internos de manera eficiente. Veremos cómo funcionan los tipos que existen y sus implementaciones en los microprocesadores 8086 y 8088. Y bueno, ¿qué son las interrupciones? Las interrupciones son señales que suspenden la ejecución de un programa para atender un evento interno o externo. Permiten a la CPU responder rápidamente a situaciones como pulsaciones de teclado, errores de software o fallos del sistema. Bueno, existen cuatro tipos de interrupciones, que serían las interrupciones de hardware, que serían generadas por dispositivos externos, como ejemplo el teclado o un mouse. Las interrupciones internas que están producidas por la CPU ante errores, ejemplo, pues las divisiones por cero. También existen las interrupciones por software, que son invocadas por un programa para ejecutar rutinas específicas. Eh, las interrupciones no enmascarables, la NMI, son urgentes y no bloqueables. Por ejemplo, un fallo de alimentación. Bueno, también tenemos mecanismos de interrupción. ¿Cómo funciona una interrupción? Bueno, pues primero la CPU recibe una señal de interrupción, después, segundo, se suspende el programa en curso y guarda su estado. Luego, tercero, ejecuta la rutina de interrupción correspondiente y por último, restaura el estado y retoma el programa principal. También existen vectores de interrupción que son los que se usan en los chips de 8086 y 8088. Bueno, cada interrupción tiene un número asociado y un vector que apunta a su rutina de tratamiento. La tabla de vectores se encuentra al inicio de la RAM, que sería la 4 ceros, 2.4 ceros. Eh, el BIOS después del BIOS establece estos valores durante el arranque, pero pueden modificarse para personalizar el manejo de las interrupciones. Y bueno, también, ¿qué importancia tienen las interrupciones? Bueno, pues permiten una gestión eficiente de eventos del hardware y del software. También optimiza el uso de recursos y mejora la respuesta del sistema. Son muy esenciales en aplicaciones críticas, como sistemas de tiempo real o manejo de errores. Y bueno, en conclusión, las interrupciones son un mecanismo pues, fundamental en los sistemas computacionales, específicamente en los microprocesadores Intel 8086 y 8088. Los vectores de interrupción permitían una gestión rápida y organizada de los eventos. Su correcto uso pues, asegura un funcionamiento eficiente y confiable del sistema. Y pues creo que sería todo la explicación de qué son las interrupciones. Ok, ahora yo pasaré a explicar cómo es que vamos a usar las interrupciones en la asignatura, a su vez como otros tipos de interrupciones y formas de usarlas. En este caso empezaremos usando, digo, en el tema de qué son las interrupciones o cómo las usaremos en la asignación. Como sabemos, el lenguaje ensamblador es el lenguaje que nos permite interactuar con el software y con el sistema operativo sin tener que usar librerías externas, ya que se ejecuta directamente en nuestro procesador, dependiendo de la arquitectura de la familia de este, tendrán cierto conjunto de instrucciones, pero ahora sí, ¿cómo usaremos las interrupciones en esta asignatura? Pues como en esta asignatura vamos a probar y vamos a experimentar con el lenguaje ensamblador, los, los usaremos en entradas y salidas de el sistema, ya que en el uso de interrupciones de la BIOS son para leer caracteres de teclado y mostrarlas en texto mediante consola o mediante otras fuentes que nosotros decidamos manipular. Así es como con llamadas de sistemas que son invocación de funciones del 2, como imprimir en consola. Bueno, sí, aunque va de la mano con lo anterior, también tiene que ver con esto. Como ya dije, mostrar en consola o manejar archivos mediante interrupciones. También para control de flujo, ya que el uso de interrupciones para manejar eventos asíncronos y mejorar la diferencia del código. Ok, eso fue
durante lo que vamos a hacer durante esta asignatura, cómo vamos a usar las interrupciones durante esta. Luego vamos a los tipos de interrupciones, que son tres, por hardware, por software y internas o externas, me parece que eran, que hablaremos ahora mismo de las de hardware. Pero antes vamos a hablar un poquito de las interrupciones que, bueno, olviden eso, vamos a hablar directamente de las de hardware, que son generadas por dispositivos externos, por ejemplo, el teclado, el ratón o cualquier periférico que nosotros tengamos. Se dividen, bueno, unos ejemplos pueden ser las IRQ0, IRQ1 y IRQ6, que en ese mismo orden son el temporizador del sistema, el mismo teclado, como ya lo mencioné, o el controlador de disquete. Um, Estas mismas son gestionadas por el controlador de interrupciones, que este mismo es programable y se le puede dar cierta prioridad a cada solicitud. Ok, el procesador responde a estas interrupciones pausando la ejecución del mismo input o de lo que sea que le haya causado y luego de responder esa interrupción vuelve a buscar la tarea en la que se quedó y así es como un bucle, se llamaban, creo que eran bucles de interrupciones, si no mal recuerdo. Y ahora pasaremos a las otras dos, que son las de software y las internas o excepcionales también son llamadas. Pero las de software son generadas intencionalmente por el programador. Por ejemplo, nosotros, un ejemplo más cercano a nuestra área, bueno, que nosotros ya hemos hecho seguramente, son las excepciones. Nosotros podemos capturar esos errores y tratarlos de manera que nosotros queramos. Esas mismas son las interrupciones de software. Bueno, son de hecho el mismo concepto, pero en este caso son usadas interrupciones, digo instrucciones. Las instrucciones se le llama la int, que son usadas para acceder directamente al sistema operativo o a la BIOS. Las interrupciones más importantes, que son las que posiblemente más usaremos, son int 10H, int 16H y int 21H. En ese mismo orden son la que controla el video, controla del teclado y funciones del sistema operativo. Esas son las de software. Pasemos a las internas o excepcionales que ocurren cuando el procesador detecta un error durante el tiempo de ejecución del programa. Esos suelen ser no controlados o errores más bien del usuario. Por ejemplo, una instrucción inválida que es llamada o errores de indeterminación de operaciones matemáticas, por ejemplo, cero, una división entre cero o ese tipo de cosas. Estas son la int 0 y la int 6. En este, pues son las que ya dije, la int 0 siendo las errores de división por cero y la int 6 de instrucciones inválidas que son llamadas por el usuario. Ahora pasemos a cómo las vamos a poder usar. Pues como ya mencioné antes, adelantando un poco esta parte, se pueden usar estos tipos de interrupciones siendo llamadas por instrucciones durante nuestro código. ¿Qué quiero decir con esto? Que después de una instrucción podemos escribir un bloque de instrucciones usando int10, int10h, que son para llamar instrucciones de teclado o así. Todo esto, como dije, pues nos va a tener un mayor control de lo que se está ejecutando en nuestro programa. Ah, Otra forma de llamarlas puede ser a través del controlador de interrupciones que lo mencioné un poco antes, pero no profundicé. Este se puede configurar mediante el PIC 8259, que asigna prioridades a las interrupciones de hardware. También podemos manejarlas por interrupciones personalizadas, que esto se puede hacer modificando el vector de prioridades y de instrucciones de nuestro, ¿cómo se llama? De nuestro programa para poder tener como un orden en cómo tratar las interrupciones. Ok, entonces un poquito para concluir esto ya, bueno, al menos mi parte, mi sección, es que podemos saber que las interrupciones son fundamentales en el ensamblador, ya que nos permite interactuar eficientemente con el hardware y otros dispositivos del sistema operativo o estén conectados a este. Ok, pues voy a pasar la palabra a mis compañeros. Continuamos con dónde podemos encontrar las interrupciones. Esta pregunta estaba un poco complicada, ya que pues son los anteriores ejemplos que dijeron mis compañeros ya se responde. Eso en un tema, es decir, cómo el usuario puede encontrar las interrupciones, pero decidimos aterrizar un poco más la pregunta a cómo el procesador encuentra esas interrupciones o dónde, a través de qué se comunica. Vimos que era más acertado así y encontramos dos funciones principales. Una de ellas ya la mencionó mi compañero Mariano, que es la IVT, que es Interrupt Vector Table, a la cual es una tabla que es una estructurada, está almacenada en la memoria RAM y almacena direcciones de rutinas en servicios de interrupciones, las ISR. ¿Y cómo funciona?
es que el procesador consulte esta tabla para encontrar la dirección de la ISR y ejecutarla. Como ya lo mencionaron, por eso no voy a explicar tanto, está ubicada en la RAM, va desde ciertos registros del primero, está en el primer kilobyte, si no me equivoco. Y pues tiene 256 entradas. Esa la voy a utilizar tantito porque ya he mencionado bastante esa. Vamos a la siguiente, que es un registro de control de interrupciones. Como tal, identificamos cuatro. Voy a mencionar el registro y su función. El primero es el IDTR, que lo que hace es apuntar a la tabla de descriptores de interrupción. Así es Interrupt Descriptor Table, IDTR. La siguiente es GDTR, que lo que hace es controlar los segmentos en el modo protegido. Obviamente, registra relacionados a las interrupciones, también a otros, pero no los voy a mencionar, y a lo que es el PIC y el APIC, los cuales controlan interrupciones de hardware, y esto no los maneja la CPU directamente, sino que son controladores externos, pero de igual forma creo que es importante mencionarlos, y las eFlags, que son habilitar o deshabilitar interrupciones con STI y CLI, que es Clear Interrupt Flag y Set Interrupt Flag. Esos son como las dos principales donde podemos encontrar interrupciones, o digo, como el procesador se comunica o encuentra él las interrupciones. Y ahora vamos con una pregunta que es: ¿qué pasaría si no contáramos con las interrupciones? Y esta pues, se responde bastante sencillo. Si no se contara con interrupciones, se tendrían limitaciones en básicamente todo, tanto funcionamiento, eficiencia, pero para resumirlo, decidimos hacer tres puntos principales, lo cual sería la primera: el sistema no sería secuencial. Es decir, la CPU debería verificar constantemente si un dispositivo necesita atención. Esto significa que se podría atender solamente una tarea a la vez, lo que haría imposible la multitarea. Es decir, pues sí, consumía mucho más recursos de lo que consume normalmente. Otra es la ineficiencia por polling. El polling es lo que dije anteriormente, eso así se denomina. Y eso hace que al hacer que el CPU se revise constantemente, se desperdiciaría una gran cantidad de ciclos del CPU en la espera de eventos, de estar revisando, yendo y viniendo, generarían ciclos que no servían de nada. Y lo otro es la falla en los manejos de errores, que esto ya lo mencionaron varios mis compañeros, que son, no sé, la división entre ceros es el más común, acceso a memoria inválidos o errores de hardware. Simplemente no existiría qué hacer en estos casos. Y continúo cediendo la palabra a mis compañeros. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que pues sería las llamadas. En este tema, pues, ah, se va a profundizar más que nada en las llamadas pues, del sistema y los servicios del sistema. Ah, bueno, los servicios del sistema son pues funciones definidas, bueno, predefinidas, que pues permiten la comunicación entre un programa en ejecución y el sistema operativo. Veremos cómo funcionan estas llamadas y pues la importancia en la ejecución de los programas. Y bueno, ¿qué son los servicios del sistema? Los servicios del sistema son funciones predefinidas que pues pueden ser utilizadas por otros programas. Estos permiten pues, la comunicación entre un programa en ejecución y el sistema operativo. Estas llamadas se encuentran documentadas en manuales de ensamblador y dependen de la arquitectura del sistema. Bueno, las llamadas al sistema. Cuando un programa invoca una llamada al sistema, la ejecución del programa se interrumpe. Después los datos del programa se guardan en el bloque de control de proceso, también llamado Process Control Block o PCB. Esto permite que el programa pueda continuar su ejecución y pues posteriormente, continuar su ejecución posteriormente. El proceso de una llamada al sistema. Bueno, pues primero el programa en ejecución invoca una llamada al sistema, después la ejecución del programa se interrumpe y sus datos se guardan en el PCB. El sistema operativo ejecuta la función solicitada y después, una vez completada la función, el sistema operativo restaura los datos del programa desde el PCB. Y por último, pues el programa continúa su ejecución desde el punto donde fue interrumpido. ¿Por qué son importantes estas llamadas al sistema? Bueno, pues permiten a los programas interactuar con el sistema operativo y acceder a recursos del sistema. Facilitan la gestión de procesos de memoria, de archivos y dispositivos de entrada o de salida. Aseguran un manejo eficiente y seguro de los recursos del sistema. Bueno, hay unos ejemplos de llamadas del sistema que pues podrían ser como abrir, leer y escribir archivos, crear y gestionar procesos,
solicitar y liberar memoria, manejar dispositivos de entrada o de salida. Y pues nada, básicamente por encima de qué son las llamadas, pues las llamadas al sistema son esenciales pues para la comunicación entre los programas y el sistema operativo. Permiten igualmente, como las interrupciones, una gestión eficiente y segura de los recursos del sistema, y su correcto uso pues es fundamental para el desarrollo del software robusto y eficiente. Bueno, esa sería una explicación básica de qué son las llamadas al sistema. Bueno, voy a explicar para qué sirve, aunque creo que ya pues se dijo prácticamente eso, para qué sirve bien. Son básicamente la comunicación, es un programa, hace que el ensamblador interactúe con el sistema operativo para realizar tareas específicas que necesitan ciertos permisos, como, bueno, voy a decir pues prácticamente lo mismo, ¿no? Entradas y salidas, que esto se usa para leer, escribir en pantalla, en archivos, teclados, etcétera. En la gestión de memoria también se necesita ya sea reservar o liberar memoria, se necesita permisos especiales para en general toda la administración de los procesos, ya sea crear, terminar, mandar a la cola de espera un proceso, y en general toda la comunicación entre estos mismos requiere un permiso especial, y eso es básicamente eso para qué sirve. Bueno, yo voy a explicar en qué usaremos las llamadas al servicio en la asignatura. Y primero mencionar que las llamadas a servicio son esenciales en la asignatura porque nos permiten interactuar con el sistema operativo y el hardware a partir de las interrupciones. Estas llamadas facilitan la programación en ensamblador, evitando la necesidad de escribir código para manejar directamente los periféricos. Y en la práctica se utilizarán para manejo de entradas y salidas, como por ejemplo leer teclas del teclado y mostrar la información en la pantalla mediante el INT 10H y el INT 16H. Otro para la gestión de archivos, que será para abrir, leer y escribir archivos con INT 21H. La administración de la memoria, reservar, liberar memoria en programas en ensamblador. La interacción con el BIOS, que es acceder a las funciones de hardware sin programar controladores específicos. Y pues el uso de estas llamadas permitirá simplificar la creación de programas en ensamblador, evitando el acceso directo al hardware y aprovechando funciones optimizadas que ya existen en el sistema. También se utilizarán en la depuración y análisis de código, ya que muchas herramientas de desarrollo incorporan soporte para estas funciones. La siguiente pregunta: ¿qué tipos o clasificaciones de llamadas a servicios existen? Estas se pueden clasificar según su origen y propósito. Las de según su origen incluyen interrupciones hardware. Estas provienen de dispositivos externos como teclado, disco duro o impresora. Estas interrupciones son gestionadas por el controlador de interrupciones y suelen tener un mecanismo de prioridad. Las interrupciones de software se generan dentro del código y se activan con la instrucción INT. Son muy utilizadas en programación en ensamblador. Las interrupciones internas ocurren cuando la CPU detecta un error como división por cero. Suelen utilizarse para gestionar excepciones y prevenir fallos en la ejecución del código. Y las interrupciones no enmascarables, que son de alta prioridad y no pueden ser bloqueadas, como errores en la memoria o problemas en la alimentación eléctrica. Y según su propósito, este es otra clasificación de las llamadas de servicio, según su propósito. El primero sería de servicios de entrada y salida, que permiten interactuar con el teclado y la pantalla y los discos duros. La gestión de archivos, facilitan el acceso y manipulación de archivos en MS2.
con el INT21H. La gestión de memoria ayudan a reservar y liberar memoria en el tiempo de ejecución INT21H y en su función 48H. Y los servicios de la BIOS, que controlan dispositivos de hardware sin necesidad de programarlos directamente, lo que permite compatibilidad con diferentes dispositivos sin modificar el código fuente del programa. La siguiente pregunta: ¿cómo se pueden usar las llamadas a servicios? Las llamadas a servicios se implementan en ensamblador mediante la instrucción INT, seguida del número de interrupción correspondiente para seleccionar la función específica. Luego se carga un valor en el registro AH, dependiendo del servicio. También puede usarse otros registros como AL, BL, CX o DX para pasar parámetros adicionales. Pues algunos ejemplos de uso sería para mostrar un carácter en pantalla con el INT21H. Este se usa para imprimir un carácter en la pantalla, para leer la tecla de un teclado con el INT16H, cambiar el modo de video con el BIOS y con el INT10H. Estas serían algunas funciones. Las llamadas a servicios pueden ser combinadas para realizar tareas más complejas como la creación de interfaces gráficas de forma básica, manipulación avanzada de datos y generación de dispositivos conectados al sistema. Y la siguiente pregunta: ¿dónde podemos encontrar las llamadas a servicios? Estas están documentadas en diversas fuentes, entre ellas la BIOS, que esta contiene interrupciones para generar hardware como pantalla y teclado; el MS2, que ofrece el acceso a funciones de sistema mediante el INT21H; los manuales técnicos como la lista de interrupciones de Ralph Brown, que recopila una amplia gama de funciones disponibles, incluyendo ejemplos de su uso detallado; herramientas de depuración y ensamblador en programas como Debug permiten inspeccionar y probar llamadas a servicios en tiempos de ejecución, facilitando el aprendizaje y la optimización del código en ensamblador. Y por último, en libros y documentación en línea, que existen numerosos recursos de referencia que explican en detalle cada una de las interrupciones disponibles. Y como una conclusión breve, las llamadas a servicios son esenciales en la programación en ensamblador, ya que facilitan la interacción con el sistema operativo y el hardware sin necesidad de escribir controladores específicos. En la asignatura, su estudio permitirá entender el mejor funcionamiento del 8086, 8088 y demostrar programas más eficientes y estructurados. A continuación vamos con la última pregunta, que es: ¿qué pasaría si no contáramos con las llamadas al servicio? Y esto se relaciona con la pregunta que era para qué servían. Si recordamos un poco, era para, en resumen, la comunicación. Entonces, esto, si no contáramos con ellas, no se podría interactuar efectivamente el sistema operativo y el hardware, lo que tendría problemas pues bastantes. Vamos a decir 4 principales, los cuales son el acceso al hardware. Es que cada programa tenía que acceder directamente pues, al hardware, lo que haría que el desarrollo fuera extremadamente complicado. Y eso se relaciona con otro problema, que sería la portabilidad. Al tener que acceder directamente al hardware, la portabilidad no existiría, ya que cada programa tendría que ser específico para ese hardware. Otra cosa es que no habría seguridad, ya que pues, cualquier proceso podría modificar ya sea un archivo, una memoria, un dispositivo, sin necesidad de tener un permiso especial, lo cual vulneraría cualquier sistema. Y algo que por razones obvias no existiría la multitarea, y pues al no existir haría que la ejecución del programa sea mucho más pesada, mucho más caótica. En resumen, pues sí,
prácticamente todo lo que tenemos hoy en día no sería posible sin estas llamadas al servicio, los cuales sí son muy importantes. Y pues como conclusión creo que es eso. Como ya dijimos, es el puente entre un sistema operativo, el hardware. Simplemente sin eso no podría existir lo que conocemos hoy en día. Y bueno, creo que pues eso sería todo sobre los dos temas. Y pues ya, nada, gracias.